una serie de trabajos que comenzaron hace mucho tiempo, en el 93. Se inició todo y bueno, pues intermitentemente pues he seguido trabajando hasta ahora. Y he traído casi lo último, porque casi todo es de 24-25. El trabajo de Braille. Yo presenté unos trabajos a la Calcografía Nacional en el 93 y a partir de ahí pues comencé a trabajar una parte de mi trabajo, porque otra es una de las 7 partes que tiene mi trabajo, es el Braille, la más gráfica, sobre papel, etcétera. Y digamos, habla de un lenguaje encriptado y precisamente de esa encriptación es una base, digamos, como una metáfora de lo que es lo artístico. Hay un poema de José María Cumbreño que dice lo siguiente. Bueno, yo no soy ciego, pero me denomino pintor ciego por una cuestión de actitud. Y este poema, este pequeño renglón, que es un poema a sí mismo, dice, de José María Cumbreño, dice así: si cierro un ojo, veo la mitad del mundo. Si cierro los dos, lo veo completo. Yo estaba trabajando en cuestiones límite del lenguaje, pues con lo mínimo del lenguaje, un punto y una línea después, ya está, no hay más. Y yo había entrado ahí porque no quería trabajar dentro del mundo sensible, del mundo de las emociones muy fuertes, ni nada de eso, y te das cuenta por un momento de que qué universo de puntos puede estar incluyendo otra vez el mundo. Un lenguaje escrito. ¿Y qué lenguaje escrito hay de puntos? Pues está claro. Bueno, es una obra que está fuera de lo que es la exposición, pero está dentro de los contenidos de Braille. Porque sí es un Jesús crucificado, pero está viviendo en un contexto. Y el contexto en el que vive son las palabras de un autor que a mí me encanta y que escribió unas tesis sobre la historia, que es Walter Benjamin, que lo pone todo patas arriba en ese sentido, y a mí eso me interesa mucho. Y me interesó todavía más cuando tuve que presentarlo a una convocatoria por la paz en París el año pasado, que es el trabajo que traigo aquí. La historia se repite y se perfecciona a peor, y el drama palestino es eso, perfeccionado por quienes han sufrido un genocidio con el mundo nazi y son capaces de provocar uno peor, y encima no consienten que se les llame como lo que a ellos le hicieron, para no perder la potestad de ser los heridos del mundo y los que reciben ayuda de todo tipo.